Desde tiempos remotos, el antiguo Egipto ha fascinado al mundo con sus misterios, templos y dioses. Entre todos sus enigmas, uno ha destacado durante siglos por su poder legendario, el libro de Tot. Según los relatos antiguos, este libro no era un simple texto, sino un compendio sagrado que contenía el conocimiento mismo de los dioses. Se decía que quien lo poseyera tendría acceso a la sabiduría absoluta, capaz de dominar la naturaleza, hablar con los animales, conocer los secretos del cielo y la tierra, e incluso abrir las puertas de la vida y de la muerte. Pero la gran pregunta es inevitable. ¿Existió realmente el libro de Tot? ¿Y qué nos dice la historia sobre él? Para entender este misterio, debemos remontarnos a la figura de Tot, el dios egipcio del conocimiento, la escritura y la magia. Representado como un hombre con cabeza de ibis o en ocasiones como un babuino, Tot era considerado el mediador entre los dioses y los hombres. Fue él quien inventó los jeroglíficos, quien llevaba el registro de los juicios en el más allá y quien otorgaba a los faraones la legitimidad para gobernar. En otras palabras, Tot era el guardián del conocimiento universal. Y de ahí surge la tradición que afirma que este dios entregó un libro sagrado, escrito con su propia mano, que contenía el poder de los cielos. La primera mención clara del libro de Tot aparece en relatos egipcios tardíos, particularmente en la época grecorromana. Textos como el papiro de Sedna, descubiertos en Tebas, hablan de un príncipe que encontró el libro en una tumba sellada por los dioses. Según la leyenda, este manuscrito estaba protegido por trampas mágicas y maldiciones, y quien intentara apoderarse de él sufriría terribles consecuencias. El príncipe Sedna logró robarlo, pero pronto fue castigado con visiones, desgracias y humillaciones que lo llevaron a devolverlo. La enseñanza era clara. El conocimiento absoluto no debía estar en manos de los mortales. Lo que hace aún más interesante esta historia es su conexión con la tradición hermética. Los griegos, al entrar en contacto con Egipto, identificaron a Tot con Hermes, el mensajero de los dioses. De esa unión nació la figura de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que fue considerado el padre de la alquimia, la astrología y la filosofía oculta. Los textos herméticos, que influyeron profundamente en el pensamiento medieval y renacentista, se inspiraban en la idea de que existía una sabiduría secreta transmitida desde los dioses del Egipto antiguo. Muchos de esos escritos aseguran ser fragmentos o ecos del libro de Tot. Pero ¿qué clase de saber contenía realmente este supuesto libro? Las descripciones son tan extraordinarias que parecen sacadas de un mito. Se dice que enseñaba a comprender el lenguaje de los animales, a ver a los dioses cara a cara, a conocer los misterios del cielo, de la tierra y del inframundo. También contenía fórmulas para resucitar a los muertos y para dominar las fuerzas de la naturaleza. En pocas palabras, era un manual de poder absoluto. Y, como suele ocurrir en todas las culturas, el acceso a un poder así estaba rodeado de tabúes. Los sacerdotes egipcios transmitían la idea de que solo unos pocos iniciados podían acercarse a ese conocimiento sin perder la razón o sufrir un castigo divino. Algunos investigadores modernos han tratado de reinterpretar estas historias. Para ellos, el libro de Tot no habría sido un texto físico, sino un símbolo del conocimiento oculto guardado por los sacerdotes. Recordemos que en Egipto, la escritura y la lectura eran privilegios reservados a una élite. Los templos funcionaban como centros de enseñanza, donde se guardaban archivos y papiros con información médica, astronómica, arquitectónica y mágica. Así,
El mito del libro sagrado podría ser una metáfora de esa tradición secreta que solo unos pocos podían dominar. En este sentido, el libro de Thoth sería menos un objeto y más una puerta de acceso a un saber reservado. Sin embargo, no todos lo ven de ese modo. A lo largo de los siglos, buscadores de tesoros, alquimistas y sociedades secretas han afirmado que el libro existió de verdad, escrito en tablas de oro, cobre o papiro indestructible. Algunos lo han relacionado con los textos encontrados en Nag Hammadi en 1945, una colección de códices gnósticos que hablaban de enseñanzas ocultas y de la conexión entre lo divino y lo humano. Otros lo han vinculado con la tabla esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, que según la leyenda contenía la clave de la alquimia. En cada caso, el eco del libro de Thoth parece resonar como una fuente perdida de sabiduría. Uno de los aspectos más intrigantes de este misterio es cómo se relaciona con el conocimiento científico del Egipto antiguo. Los egipcios fueron maestros en astronomía, medicina y arquitectura. Sus pirámides siguen desconcertando a los ingenieros modernos. Sus textos médicos revelan tratamientos avanzados para la época, y sus observaciones astronómicas influyeron en calendarios posteriores. Es posible que el mito del libro de Thoth sea un reflejo de ese conocimiento tan avanzado que parecía mágico a los ojos de los demás. Tal vez los relatos sobre hablar con animales o resucitar a los muertos sean exageraciones de técnicas que los sacerdotes usaban y que resultaban incomprensibles para el pueblo. Hay también quienes ven en este mito una conexión con la tradición esotérica de otras culturas. En la India, por ejemplo, existen los Vedas, textos sagrados que guardan el conocimiento del universo. En la tradición judía se habla del Sefer Raziel, el libro del ángel Raziel, que contenía todos los secretos de la creación. En el mundo islámico, algunos místicos hablaban de un libro celeste que contenía la verdad suprema. En todas partes aparece la misma idea: un texto que guarda el conocimiento absoluto y que solo puede ser comprendido por los iniciados. El libro de Thoth sería la versión egipcia de esta tradición universal. Pero lo que hace más misterioso este asunto es su supuesta desaparición. Si realmente existió, ¿qué pasó con él? Algunos creen que fue escondido en una tumba secreta junto con los grandes faraones. Otros sostienen que fue llevado a Alejandría y destruido en el incendio de su famosa biblioteca. También hay quienes aseguran que fue trasladado en secreto a templos subterráneos, esperando ser descubierto cuando la humanidad esté preparada. Estas versiones han alimentado durante siglos la búsqueda obsesiva de este libro, convertido en un verdadero santo grial del ocultismo. Incluso en la era moderna, el libro de Thoth sigue apareciendo en círculos esotéricos. El famoso ocultista Aleister Crowley, por ejemplo, creó un mazo de cartas del tarot que llamó precisamente el libro de Thoth. Para él, el tarot era una representación simbólica del conocimiento secreto de los dioses. Aunque no afirmaba haber encontrado el libro original, usaba su nombre para conectar con esa tradición de sabiduría oculta. Y como Crowley, muchos otros han utilizado esta figura como símbolo de un poder ancestral. La pregunta que nos queda es inquietante. ¿Es el libro de Thoth un objeto real perdido en el tiempo, un mito inventado para proteger secretos sacerdotales o un símbolo eterno del deseo humano por alcanzar la sabiduría absoluta? Tal vez sea las tres cosas a la vez, porque más allá de su existencia física, el mito ha tenido un impacto real. Ha inspirado a filósofos, alquimistas, místicos y buscadores de la verdad durante miles de años, y su poder sigue vivo porque toca una fibra profunda en todos nosotros, el anhelo de comprender lo que está más allá de lo visible. Hoy, arqueólogos,
historiadores y místicos continúan debatiendo sobre el significado del libro de Thoth. Algunos buscan pruebas físicas en tumbas y templos. Otros exploran manuscritos antiguos para encontrar rastros de su contenido. Y hay quienes creen que el verdadero libro nunca podrá ser encontrado porque no es un texto material, sino un estado de conciencia. Una sabiduría que se alcanza no con las manos, sino con el espíritu. Lo cierto es que el misterio permanece, y quizá ese sea su verdadero poder. Recordarnos que, aunque hemos avanzado mucho en ciencia y tecnología, seguimos sintiendo que hay verdades más allá de nuestro alcance. El libro de Thoth simboliza esa frontera, ese umbral entre lo que sabemos y lo que anhelamos conocer. Un recordatorio de que el conocimiento puede ser un regalo divino, pero también un peligro si no se usa con sabiduría. ¿Y tú? ¿Crees que el libro de Thoth existió realmente, escondido en algún lugar de Egipto, esperando a ser encontrado? ¿O piensas que es solo un mito, una metáfora de la sabiduría perdida de la humanidad? Lo cierto es que su leyenda sigue viva, y mientras haya quienes lo busquen, el libro seguirá abriendo puertas en nuestra imaginación, invitándonos a soñar con un conocimiento que trasciende el tiempo y la muerte.